En el año 2010, en la ciudad de Atlanta, se reunieron en un sábado más de 70,000 adventistas de todas partes del mundo para escuchar el sermón inaugural del nuevo presidente de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, el pastor Ted Wilson. Yo tuve el privilegio de estar presente allí y a medida que escuchaba su sermón, me salían lágrimas de los ojos al ver cómo llamaba a la iglesia a un reavivamiento y una reforma. Y cómo en su sermón enfatizó en una forma cortés pero firme que la iglesia adventista tiene una relevancia especial para el mundo cristiano en este tiempo. Tiene una verdad presente. Y llamó a la iglesia a regresar una vez más a sus raíces. Que regresáramos a nuestro mensaje y regresáramos a nuestra misión. Literalmente, yo no soy una persona muy emocional, toma mucho para que me salgan lágrimas, pero debo admitir que en esa conferencia general me salieron lágrimas al escuchar a nuestro dirigente máximo terrenal, porque el celestial es Jesús, hablando de esa manera a nuestra iglesia. Y por lo tanto, en nuestro tema de esta noche, yo quiero comenzar formulando algunas preguntas. ¿Por qué existe la Iglesia Adventista del Séptimo Día? ¿Qué nos diferencia de las demás iglesias? ¿Debemos acaso nosotros predicar el mismo mensaje que predican las otras iglesias protestantes? ¿Será que la iglesia adventista tiene un mensaje distintivo y especial para este tiempo? Creo que la respuesta a estas preguntas se halla en una cita que viene del libro El Evangelismo, página 165, a donde la sierva de Dios habla de una doctrina que la iglesia adventista es la única iglesia que tiene esta doctrina correctamente enseñada. La doctrina del santuario. Dice la sierva del Señor, la comprensión correcta de la ministración en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Es decir, nadie puede entender la teología de la iglesia adventista sin entender la ministración de Cristo en el santuario. Ahora, para comenzar, quiero mencionar 5 funciones de Jesús en el santuario celestial y también incluye su obra en la tierra. 5 funciones en el plan de la salvación que se revelan en el santuario hebreo. Ahora, en el santuario había varios sitios claves. En primer lugar estaba el campamento. Yo sé que muchas veces no incluimos el campamento como parte del santuario, pero no podemos estudiar el santuario sin estudiar en primero el campamento. Es decir, tenemos primero el campamento, luego tenemos el atrio, luego tenemos el lugar santo y finalmente tenemos el lugar santísimo. Pero la ministración no terminaba en el lugar santísimo, porque después de concluir la obra en el lugar santísimo, el sumo sacerdote salía de nuevo al atrio, a donde se encontraba el macho cabrío Azazel. Y el sumo sacerdote tomaba los pecados que habían sido depositados en el curso del año en el santuario y colocaba la responsabilidad final sobre la cabeza del macho cabrío Azazel. Y para ese tiempo quedaba limpio el santuario y quedaba limpio también el pueblo. Así que podríamos decir 5 pasos en la ministración de Cristo en el santuario: su ministración en el campamento, su ministración en el atrio, su ministración en el lugar santo, su ministración en el lugar santísimo, concluye su obra allí, luego regresa al atrio que representa la tierra y allí coloca los pecados sobre la cabeza del macho cabrío Azazel. Ahora quiero mencionar cuáles son las funciones de Cristo en cada uno de esos pasos que encontramos en el santuario. Hablemos en primer lugar del campamento. La ley de Dios, mis hermanos y hermanas, exige absoluta perfección.
La ley dice, obedéceme perfectamente y vive. Ahora yo pregunto, ¿cuántos de los presentes le pueden ofrecer a la ley lo que la ley exige? ¿Hay alguien aquí en esta noche que le puede ofrecer a la ley la perfección que la ley exige? ¿Alguien quiere levantar la mano? Si alguien hubiera levantado la mano, sería su primer pecado, porque están mintiendo. La Biblia dice, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. Es decir, la ley exige absoluta perfección. Nadie en el planeta Tierra le puede ofrecer a la ley lo que la ley exige. Ahora escuchen bien, por esa razón el Señor Jesucristo vino a esta tierra para vivir su vida perfecta. Jesús vino a esta tierra para vivir la vida que la ley nos exige a nosotros. El Señor Jesucristo vino a esta tierra para vivir en nuestro lugar. En otras palabras, el Señor Jesucristo vino a tejer un manto perfecto de justicia. Cada acto de obediencia a la ley de Dios por parte de Jesús fue un hilo que Él le agregó al manto perfecto de justicia. Y cuando Cristo dijo, consumado es en la cruz, Jesús le puso el último hilo al manto perfecto de justicia. Jesús había vivido la vida que la ley nos exige a nosotros. Y la había vivido para cada ser humano que jamás haya vivido en la historia del planeta Tierra. Escuchen, hermanos y hermanas. Generalmente cuando estudiamos el santuario comenzamos en el atrio, en el altar. No. Antes de sacrificar el cordero, tenían que certificar que el cordero no tenía defecto. El hecho de que el cordero no tenía defecto es la vida perfecta de Cristo Jesús. Jesús primero tenía que vivir la vida que nosotros debemos vivir en nuestro campamento, en nuestro medio. Es decir, en el campamento tenemos la vida perfecta de Cristo Jesús, en favor de todos los seres humanos. Luego nos movemos al atrio. En el atrio el Señor Jesucristo muere. Ahí está el altar del sacrificio. Ahora fíjese que Jesús no solamente tenía que vivir la vida que la ley exige en nuestro lugar. Alguien tenía también que pagar la carga de pecado que yo tengo. Porque la ley dice, obedéceme perfectamente y vive. Pero si no obedeces perfectamente la ley, tienes que ¿qué? Tienes que morir. Así que no era suficiente que Jesús viniera a vivir la vida que nosotros debemos vivir. El Señor Jesucristo tenía que venir a morir la muerte que nosotros debemos morir por haber quebrantado la ley de Dios. Y Jesús murió por todos los pecados de todos los seres humanos que jamás hayan vivido en la historia del planeta Tierra. Es decir, en el campamento y en el atrio, el Señor Jesucristo vivió la vida que la ley nos exige a nosotros y sufrió la muerte que la ley nos exige por ser pecadores. Jesús vivió por todos los seres humanos y Jesús murió también por todos los seres humanos. Y luego nos movemos a la obra de Cristo en el lugar santo. Ahora yo pregunto, ¿el Señor Jesucristo perdonó los pecados de todos los pecadores en la cruz? ¿Saben que cuando yo pregunto eso, la mayoría de las personas, inclusive en la iglesia adventista, dicen, sí, en la cruz el Señor Jesucristo perdonó los pecados? Escuchen bien, mis hermanos y hermanas. En la cruz el Señor Jesucristo no perdonó los pecados. En la cruz el Señor Jesucristo hizo provisión para perdonar los pecados. La Biblia dice que el perdón es algo individual, no es algo corpóreo. La Biblia nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, que la obra de Cristo en el lugar santo, ahora como intercesor, es aplicar su vida y aplicar su muerte a aquellas personas que vienen a Él arrepentidos, confesando sus pecados y confiando en la vida y en la muerte de Cristo en su favor.
Y cuando yo me arrepiento, y el arrepentimiento viene de Dios, dicho sea de paso, la Biblia dice que la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Y cuando yo confieso mi pecado y le digo al Señor Jesús, quien es mi intercesor: Señor, yo soy un miserable pecador, yo no merezco tu gracia, yo merezco la destrucción, yo merezco la muerte, pero Señor Jesús, yo creo que tú viviste la vida que la ley me exige a mí, yo creo que tú moriste la muerte que la ley me exige a mí. Señor Jesús, yo confío en ti. En ese momento Jesús, en el lugar santo, intercede por mí y me pone a mi cuenta su vida y su muerte. Y Dios me mira como si nunca hubiera pecado. Soy acepto en el amado. Esa es la obra que ha estado haciendo Jesús. Jesús en el lugar santo está recibiendo clientes individuales para aplicar los beneficios de su vida y su muerte a personas que vienen a Él arrepentidas, personas que vienen confesando sus pecados y confiando en los méritos de Cristo Jesús. En el servicio del santuario en el Antiguo Testamento, durante todo el curso del año, los pecados entraban al santuario. El pecado se colocaba sobre la cabeza del animal, luego el sacerdote tomaba la sangre, introducía la sangre en el santuario. De esa manera, los pecados eran transferidos del pecador a la víctima y a través de la víctima al santuario por la intercesión del sacerdote. Es decir, durante el curso del año, el santuario se llenaba, se contaminaba, porque entraba al santuario por la sangre el pecado. Y por lo tanto, el santuario quedaba contaminado. Ahora, ¿saben? Hay personas que dicen, muchos adventistas inclusive, dicen: nosotros los adventistas nunca tenemos seguridad de salvación. Porque nosotros creemos que cuando confesamos nuestros pecados entran allá al santuario y están registrados en el santuario y contaminan el santuario. Escuchen bien, mis hermanos, cuando yo me arrepiento, cuando confieso mis pecados, cuando confío en Jesús, yo ya no tengo que preocuparme, porque en ese momento yo puedo tener la seguridad de perdón, puedo tener la seguridad de salvación. Ahora el problema lo tiene el santuario. Y aquellas personas que dicen que no pueden tener seguridad de salvación porque el pecado entra al santuario, déjenme decirles una cosa: mejor es que tengan los pecados en el santuario, porque si no están en el santuario, están aquí. Nuestra mayor seguridad es entrar al santuario por la sangre de Cristo, a través del arrepentimiento, a través de la confesión, confiando en los méritos de Jesús. Nuestros pecados entran al santuario, pero los pecados son pecados perdonados que están en el santuario. Esa es la obra que hace Cristo en el santuario. El Señor Jesucristo intercede por individuos. Ustedes conocen lo que dijo el apóstol Pedro en el día del Pentecostés. Dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Hay que arrepentirse y bautizarse para perdón de los pecados, y luego recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, que desde el día del Pentecostés en adelante, el Señor Jesucristo está ministrando en el santuario, recibiendo individuos que se arrepienten, confiesan su pecado y confían en Jesús. Y Jesús los representa ante el Padre, son aceptos en el amado, y Dios los acepta como si nunca hubieran pecado. Pero el problema es que el santuario se contamina. Y por esa razón llega el momento en que es necesario purificar el santuario. Y esa obra de purificar el santuario de los pecados que entraron allí al santuario por la sangre, el pecador no tiene que preocuparse, porque entraron a través del arrepentimiento, la confesión, puede tener seguridad de salvación, pero los pecados igual están en el santuario, igual contaminan el santuario. Llega el momento en que hay que purificar el santuario. ¿Y dónde se realiza esa obra de purificar el santuario? Esa obra de purificar el santuario se realiza ¿dónde? En el lugar santísimo del santuario. ¿Me están entendiendo hasta ahora lo que hemos estado estudiando? En el lugar santísimo del santuario. El propósito del lugar santísimo es purificar el santuario de los pecados que entraron allí. Es decir, en el servicio diario el pecado va del pecador a la víctima al santuario. En el día de expiación, en el lugar santísimo, los pecados se mueven en la dirección contraria. Se mueven del lugar santísimo allá al atrio, a donde se encuentra el macho cabrío Azazel, símbolo de Satanás, el originador e instigador del pecado, el que últimamente es responsable
por el pecado. Ahora, con esto en mente, ¿les quedaron claros los 5 pasos? Con esto en mente, vamos a hacernos la pregunta, ¿qué es la verdad presente? De todas estas etapas de la obra de Jesús, su obra en el campamento, su obra en el atrio, su obra en el lugar santo, su obra en el lugar santísimo, su obra final otra vez en el atrio, ¿cuál de estos aspectos podríamos llamar la verdad presente, la verdad para hoy? Hermanos y hermanas, no es complicado. En cada época la sierva de Dios dice que hay una verdad presente. Cuando Jesús vino a esta tierra, la verdad presente era que Jesús había venido a vivir la vida como el Cordero de Dios, una vida sin mancha de pecado. Y así lo introdujo el predicador Juan el Bautista. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, la muerte de Cristo era la verdad presente para ese momento. En el día del Pentecostés, la verdad presente era que ahora Jesús iba a tomar su vida y su muerte y se los iba a aplicar a los que vinieran a Él arrepentidos al santuario. Ahora yo pregunto, ¿dónde está el Señor Jesucristo hoy? El lugar donde está Jesús hoy es en el lugar santísimo del santuario. Si queremos saber qué es verdad presente, qué debemos estar predicando, debemos predicar dónde está Jesús ahora y qué está haciendo Jesús ahora. Porque la verdad presente se centra en Jesús, y donde está Jesús y lo que está haciendo Jesús es lo que nosotros debemos predicar. Debemos predicar el mensaje del lugar santísimo. Ahora, no me entiendan mal. No habría obra del lugar santísimo sin los primeros pasos. ¿Jesús podría hacer su obra en el lugar santísimo si no hubiera vivido su vida perfecta? No. ¿Podría Jesús presentarse en el lugar santísimo para purificar el santuario si no hubiera derramado su sangre? No. ¿Puede Jesús presentarse para purificar el santuario si el Señor Jesucristo no metió los pecados al santuario por medio de su sangre de esos individuos que venían a Él arrepentidos? No. Los primeros pasos todos son esenciales e importantes, pero todo debe verse en el contexto del ministerio de Cristo en el lugar santísimo del santuario. Su vida perfecta debe verse a la luz del lugar santísimo. Su muerte debe verse a la luz del lugar santísimo. Su intercesión debe verse a la luz del lugar santísimo. Porque la verdad presente es a dónde está Jesús y qué está haciendo Jesús ahora mismo en este tiempo. Así que lo único que tenemos que hacer para descubrir qué es verdad presente es descubrir dónde está Jesús y qué está haciendo, y eso es lo que tenemos que predicar.